puedes ingresar, accede para que te demos pase y puedes presentar directamente tu PPT. ¿No, Maripili? Puede presentar directamente. Así es. Ay, sí, puedes presentar directamente. Le estoy diciendo para que ingrese. De acuerdo. Estoy al tanto. Entonces voy a ir presentando entonces. Ujú. Entonces ahora le vamos a dar pase a la compañera, a la parte de la academia, la señorita Karina Huaraca Bruno. Ella va a hablar sobre el tema avances en los proyectos de ley sobre la temática de cuidados en Perú y qué necesitamos realmente. Ella es abogada, especialista en género y políticas de cuidado. Vamos a esperar que ingrese para que inicie su ponencia. Está esperando en sala, me menciona. Puede ser que se haya equivocado de enlace Zoom. Le voy a compartir el Ya, enlace. Ay, ya hola, está, ahora sí. sí, Ya te presenté. Puedes iniciar tu ponencia, Karina. ya, Muchas gracias muchísimas por estar gracias. acá. Y puedes, No, muchísimas gracias. también presentar tu PPT directamente. Ok, listo, muchas gracias y mil disculpas por el inconveniente. Sabes que he tenido una dificultad con la computadora con la que ya estaba lista para la intervención. Y bueno, muchísimas gracias a la colectiva Yo Cuido Familiares por la oportunidad de poder presentar algunas ideas relacionadas a los proyectos de ley que actualmente tenemos en el país respecto de los cuidados. Y a la oportunidad que nos da también siempre Yo Cuido Familiares de poder intercambiar, reflexionar, profundizar el análisis sobre este tema y reconfirmar la necesidad que tenemos como país de continuar elaborando, diseñando, impulsando políticas o intervenciones que favorezcan el derecho al cuidado de todos y todas las personas, ¿no? Entonces yo quería iniciar esta presentación con, primero, ubicarnos por qué desde el Estado peruano tenemos obligación de implementar un sistema nacional de cuidados, y yo diría incluso más allá, no solo un sistema, sino en general intervenciones políticas respecto de los cuidados con una mirada también diferente a la que tradicionalmente hemos tenido en los distintos países en realidad, ¿no? Entonces, siempre intento iniciar con lo que señala la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Que establece, por un lado, establece 6 objetivos prioritarios, y en el objetivo prioritario 4, que está referido a garantizar el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres, de los derechos económicos y sociales de las mujeres, se establece en el lineamiento 1 de este objetivo 4 la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Entonces, este es el primer instrumento de política nacional, de política pública, en el que se menciona de forma clara, contundente, la necesidad que tiene y la obligación que tenemos como país de iniciar un proceso de diseño y de implementación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Entonces, y además es muy relevante que aparezca en la Política Nacional de Igualdad de Género, porque esto no significa que en el país, en el Perú, no tengamos políticas o intervenciones de cuidados, las tenemos, ¿no? Y uno de los grandes retos es precisamente que estas intervenciones de cuidado velen por los derechos de las personas que requieren cuidados, pero también que velen por los derechos de las personas que brindan cuidados. Entonces aparece en la Política Nacional de Igualdad de Género porque, como la mayoría de nosotras sabemos, pero siempre es importante recordarlo, porque las principales personas que asumen responsabilidades de cuidado, remunerado y no remunerado, somos las mujeres. Y esta sobrecarga de trabajo de cuidados genera o tiene una implicancia diversa para el ejercicio de nuestros derechos de distinta índole, ¿no? De derechos laborales, derechos económicos, derechos políticos, ¿no? Porque tenemos un margen menor de disponibilidad de tiempo, ¿no? Entre otras cosas que seguro las compañeras que me han antecedido han desarrollado también. Entonces,
Por ello es que aparece el Sistema Nacional de Cuidados en la Política Nacional de Igualdad de Género, lo que significa que en el Perú, si existiera un Sistema Nacional de Cuidados, tendría de todas maneras que incorporar el enfoque de género en su desarrollo y en su implementación. Pero como les mencionaba, esta no es la única política en la que se habla de algo relacionado o que desarrolla algo relacionado a los cuidados, porque claramente en esta, claramente en el tema de los cuidados no solo estamos las personas que cuidamos, no solo está la mujer cuidadora, sino también, por supuesto, las personas que requieren es el cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, también en el país existen otro tipo de políticas, como por ejemplo la política nacional multisectorial sobre las personas adultas mayores al 2030, la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030, la política nacional multisectorial para los niños, niñas y adolescentes al 2030, todas estas políticas aprobadas en el año 2021, es decir, son políticas realmente recientes, pero en estas tres políticas también hay algunos servicios, algunos lineamientos que están relacionados a la importancia de que estas poblaciones, a la importancia de garantizar los cuidados a estas poblaciones, ¿no? A las personas adultas mayores, a los niños, niñas y adolescentes y a las personas con discapacidad. Y por otro lado, además, tenemos políticas o marco regulatorio desde la mirada de los derechos laborales, ¿no? Desde esta mirada de la importancia de la conciliación del trabajo remunerado con las responsabilidades familiares o con la vida familiar, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, también tenemos la Política Nacional de Empleo Decente, que también fue aprobada en el 2021, ¿no? Entonces, tenemos actualmente, y bueno, hay un marco regulatorio específico sobre el tema de licencias también, ¿no? Entonces, tenemos un marco regulatorio relacionado a los derechos al cuidado. Sí, existen obligaciones que hay que cumplir como Estado sobre los cuidados, también las tenemos, hay que seguir impulsando, ¿no? Y desde los colectivos es importante este tipo de espacios, porque primero hay que difundir la existencia de que sí existe un marco regulatorio, que hay que seguir impulsándolo, hay que seguir mejorando, y sobre todo hay que vigilar el cumplimiento de esta regulación, de estas normas, de estas políticas, ¿no? ¿Cuál es el desafío de las políticas de cuidado en nuestro país? Primero, por supuesto, es que todas estas políticas que he mencionado puedan implementarse de manera adecuada, ¿no? Oportuna y suficiente. Pero también que estas políticas tengan una mirada de género, y por ello es muy importante este reto, este desafío que tenemos como país de tener un sistema nacional de cuidados, ¿no? Que tiene una implicancia muchísimo mayor que a continuación voy a explicar. Pero antes de pasar al sistema, querías también hacer alusión a algunos compromisos internacionales que abonan en este proceso de ir, digamos, teniendo una mirada más integral de los cuidados, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que en el Consenso de Quito pasamos de un enfoque de mirar a los cuidados como si fuera un asunto privado, o sea, un tema que cada familia debe resolver según sus capacidades, según sus posibilidades, a un tema que deberíamos de tomarlo como un asunto público, ¿no? Como un tema en el que el Estado y los gobiernos y las empresas y la comunidad y nuestras familias debemos de tener una responsabilidad compartida, ¿no es cierto? Y dentro de las familias, los hombres y las mujeres también nos debemos de involucrar, ¿no? En los cuidados. Entonces, a nivel internacional también se está avanzando, se ha ido avanzando muchísimo sobre el tema de cómo mirar de forma integral los cuidados. Y también en el Consenso de Brasilia ya avanzamos un poco más, no solo decimos que los cuidados son un problema público, sino que los cuidados deben ser un derecho fundamental, o son un derecho fundamental, un derecho humano, ¿no es cierto? Entonces, concretamente en este Consenso de Brasilia se señala que el derecho al cuidado es universal y requiere medidas sólidas para lograr su efectiva materialización y la corresponsabilidad por parte de toda la sociedad, el Estado y el sector privado. Entonces,
ya este avance de ver el cuidado como un derecho es fundamental, ¿no? Y esa es una de las primeras aspiraciones que debemos de tener en nuestra regulación, ¿no? Que reconozcamos de forma expresa este derecho al cuidado, porque como insisto, a nivel internacional existe un marco jurídico que regula los cuidados y a nivel nacional también. Entonces no es una materia que sea invisible en nuestra regulación. Existe y existen obligaciones, por tanto, que el Estado tiene que cumplir para garantizar este derecho, ¿no? Entonces, antes de ya precisar qué proyectos de ley y un poco he organizado la exposición en los proyectos de ley que ahorita tenemos en el Congreso, pero más que la descripción de cada uno de ellos, porque creo que todas nosotras lo podríamos revisar o puedo compartir, digamos, algún resumen de lo que contiene estos proyectos de ley, creo más bien importante señalar cuáles son los aspectos que debería de tener un proyecto de ley. Que estos, algunos lo tienen, ¿no? Más o menos, pero eso me parece fundamental. Pero antes de hablar de los proyectos de ley, quería hacer alusión a algunas ideas fuerza cuando dialogamos, cuando reflexionamos sobre los cuidados y sobre este desafío que tenemos de seguir avanzando en tener políticas integrales en materia de cuidados, ¿no? Entonces, como les decía, por un lado creo que es fundamental que en el país tengamos una regulación que reconozca el derecho al cuidado de forma expresa, ¿no? Y que lo reconozca en las tres dimensiones que después voy a detallar. Eh, Esto creo que es fundamental. Por un lado, es fundamental para que nuestra regulación se vea fortalecida, y tengamos más claridad y mejores mecanismos para exigir su cumplimiento. Y por otro lado, porque de cara a la creación de un sistema es necesario, ¿no? Desarrollar qué comprende o qué entiende el Estado peruano por los cuidados como un derecho, ¿no? Lo otro es, el otro gran tema, cuando miramos desde las políticas públicas, creo yo, deberíamos de pasar de una lógica de beneficiario o beneficiaria a poner a la persona como centro, ¿no? Como centro de estas políticas, ¿no? Como sujeto, como sujeta de derecho, ¿no? Entonces dejemos de ver al ciudadano, a la ciudadana, como un cliente, ¿no? De un centro de cuidado, de un servicio de cuidado, y pasemos a verla como una sujeta o sujeto de derecho, ¿no? Esa mirada también es importante, porque eso significa entonces que las políticas públicas tienen que funcionar y articularse en relación y en función de las necesidades de las personas, ¿no? Y a veces cuando desde el Estado implementamos intervenciones, parece que queremos forzar que las necesidades de las personas se adecúen a los servicios que brinda el Estado. Y la lógica tiene que ser al revés. Los servicios del Estado, las intervenciones del Estado, tienen que adecuarse y satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Del ciudadano, de la ciudadana, de la sujeta de derecho, ¿no? Lo otro es, por supuesto, cuando uno reconoce el derecho al cuidado, se generan obligaciones estatales de forma automática, ¿no es cierto? Las obligaciones estatales clásicas, ¿no? Respetar este derecho, proteger el derecho y garantizar el derecho, ¿no? Entonces, estas tres obligaciones son fundamentales y tendrían que ser desarrolladas de forma detallada, ¿no? Y eso es un tema muy importante. Y finalmente, eh, hay distintas maneras que podemos avanzar como país para implementar o para garantizar el derecho al cuidado, ¿no? Una de las vías es tener un sistema nacional de cuidados que es importante, ¿no? Sería una política muy sólida, ¿no? Que nos ayudaría pues a una intervención articulada desde el Estado, ¿no? Pero no es la única. También se podría optar por diseñar una política nacional de cuidados, una estrategia nacional de cuidados, regulación de respecto de cuidados. No lo menciono porque, si bien es cierto, ahora en el Congreso de la República hay proyectos de ley sobre el Sistema Nacional de Cuidados, también pueden haber otras vías para seguir movilizando, para seguir dialogando, para seguir incidiendo con el gobierno, de que se puedan seguir apuntalando otro tipo de iniciativas, ¿no? Y no quedarnos tal vez atrapadas con este diálogo que pueda haber en el Congreso, ¿no?
Entonces, dicho esto, respecto de una mirada integral de los cuidados, es- lo menciono porque es con esta lógica y con esta mirada con la que se tiene que diseñar, construir todo tipo de iniciativas, desde los sistemas nacional de cuidados, políticas de cuidado o cualquier otra intervención relacionada a los cuidados, ¿no? Para que podamos tener una respuesta integral a, a una situación tan compleja, ¿no? Y finalmente se vuelve para muchas familias, particularmente para muchas mujeres, en un problema la sobrecarga de trabajo cuando cada familia resuelve los cuidados según sus posibilidades, ¿no? Y cada mujer lo hace según sus posibilidades también, con poca o nula intervención del Estado o de otros actores sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama que tenemos ahora en el Congreso, ¿no? Tenemos actualmente 5 proyectos de ley eh, que tienen como objetivo, digamos, no todos desarrollan los mismos ítems, pero los 5 proyectos de ley tienen por objetivo crear un sistema de cuidados, ¿no? Entonces, hay, por tanto, si uno digamos, una forma de mirar esto es que hay de alguna manera un interés de algunos congresistas, ¿no? O en el Congreso de poder regular un sistema nacional de cuidados, de poder crear un sistema nacional de cuidados, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el primer proyecto de ley que fue presentado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Este es un trabajo que lideró el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y es el proyecto de ley 2735, que promueve el reconocimiento del derecho al cuidado y la creación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Este es un proyecto de ley, además, muy importante y emblemático porque, como ustedes saben, cuando el Poder Ejecutivo presenta una iniciativa legislativa al Congreso, significa que todo el aparato del Ejecutivo ha dado opinión favorable respecto de esta iniciativa, ¿no? Es decir, este proyecto de ley cuenta con opinión favorable del MEF, cuenta con opinión favorable del MIDIS, del MINEDU, del Ministerio de Salud, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un esfuerzo grande de diálogo dentro del Poder Ejecutivo y de consenso para poder presentar esta iniciativa ante el Congreso de la República, ¿no? Luego tenemos también el proyecto de ley 5308, ley que reconoce, regula y garantiza el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Cuidados. Esto es una iniciativa de la congresista Portero López, que también tiene aspectos bastante interesantes. También tenemos el proyecto de ley 3242, la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de un Sistema Nacional de Cuidados para las personas adultas mayores. Este es un proyecto de ley del congresista Gutiérrez Ticona, y este proyecto de ley, como su nombre lo menciona, está focalizado al garantizar el derecho al cuidado de personas adultas mayores. Es un proyecto de ley bastante concreto, ¿no? Tenemos el proyecto de ley 4705, ley que reconoce y garantiza a las personas cuidadoras y al derecho al cuidado mediante el Sistema Nacional de Cuidados. Esta es una iniciativa del congresista Martínez Talavera. Esta es una iniciativa que acoge la ley modelo que existe sobre el tema de cuidados, ¿no? Entonces tiene un desarrollo bastante nutrido desde la mirada del enfoque de género, pero tiene una dificultad, que es un proyecto de ley que no está acorde con lo que dispone la LOPE respecto de cómo se regula un sistema en nuestro país, ¿no? Un sistema funcional en nuestro país. Y finalmente tenemos el proyecto de ley 4955, ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Cuidados, de la congresista Flor Pablo, ¿no? Entonces, tenemos 5 iniciativas, ¿no? Entonces, como les decía, desde una forma de verlo es, miren, qué bueno que tengamos iniciativas en el Congreso de la República que tengan por objetivo tener un sistema de cuidados, ¿no? Por supuesto, cada iniciativa tiene aspectos que son buenos, que hay que considerar, y algunos que se pueden mejorar, como es parte de un proceso natural de formulación de una norma y de un proceso de deliberación en el Congreso, ¿no? Entonces yo quería detenerme más bien en señalar qué aspectos me parecen fundamentales, mínimos, que debería tener un proyecto de este tipo, ¿no? Y antes
decir también por qué es que estamos hablando de proyectos de ley cuando decimos Sistema Nacional de Cuidados. Y es que no hay otra forma de crear un Sistema Nacional de Cuidados si no es por una ley o por un decreto legislativo cuando el Poder Ejecutivo solicita facultades, ¿no? Para regular sobre la materia, pero en principio el dispositivo normativo que origina la creación de un sistema funcional, que es lo que estamos ahora dialogando sobre el sistema de cuidados, es una ley, ¿no? Entonces, es por ello que el sistema de cuidados o ningún sistema funcional en nuestro país se podría crear, por ejemplo, por un decreto supremo. No, eso no es posible, ¿no? Nuestra regulación dice que los sistemas funcionales se crean solo por ley. Entonces, es por eso de que le ponemos mucho énfasis a poder eh, seguir el debate en el Congreso o seguir la ruta de estos proyectos de ley en el Congreso, ¿no? Tiene ese nivel de relevancia. Entonces, ¿qué aspectos creo yo que son importantes para la regulación en materia del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Entonces, por un lado, es fundamental desarrollar el contenido de lo que es el derecho al cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque si legalmente, si jurídicamente no tenemos claridad sobre lo que es el derecho al cuidado, sobre cuál es el núcleo duro del derecho al cuidado, sus alcances de este derecho, no podemos entonces tener claridad tampoco sobre cuáles son las obligaciones del Estado para proteger y garantizar este derecho. Y entonces eso tiene una consecuencia también con el sistema, porque el sistema lo que tiene que hacer es garantizar el cumplimiento de estas obligaciones estatales para garantizar el ejercicio del derecho al cuidado. Entonces, es necesario que exista una norma que desarrolle el contenido de este derecho al cuidado. Entonces, creo además que frente a esto, que frente a esta necesidad, es importante, por un lado, que la norma reconozca el cuidado que se realiza de forma remunerada y no remunerada. Eso me parece que es un primer avance a nivel normativo, porque esto aún no existe, ¿no? Los cuidados se realizan de forma remunerada y no remunerada. Los cuidados se realizan dentro de nuestro hogar y también fuera del hogar, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto lo que realizan las compañeras de los comedores o de las ollas, ¿no? Es un cuidado más comunitario, pero también es cuidado, ¿no? Que se realiza fuera del hogar en beneficio de nuestro colectivo. Entonces, eso es un tema que habría que desarrollar en el proyecto de ley. De hecho, lo desarrollan varios de estos proyectos de ley que mencioné. Por otro lado, reconocer las tres dimensiones del derecho al cuidado, y esto no es algo que es un invento de los proyectos de ley, sino ya es un avance a nivel internacional sobre las tres dimensiones que tiene el derecho al cuidado. Entonces, por un lado tenemos el derecho a brindar cuidado, ¿no? El derecho a recibir cuidado y el autocuidado, ¿no? Y cuando decimos el derecho a brindar cuidados, tiene que ver con el tiempo que disponemos para cuidar, los recursos, porque cuidar significa movilizar, según el tipo de cuidado que demos, movilizar recursos, los recursos que tenemos para realizar estos cuidados, y también los distintos servicios o apoyos que requerimos para realizar el cuidado, ¿no? Según las necesidades de cada familia y según las necesidades también de las personas que requieren el cuidado, ¿no? Entonces, el derecho a brindar cuidado tiene que ver con que no es posible que cada familia, que cada persona, cada mujer, como pueda, resuelva sus necesidades de cuidado, las necesidades de cuidado de sus familias, ¿no? Porque en ese caso estamos frente a mujeres y familias casi en situación de abandono sobre ese tema, ¿no? Entonces, ahí tenemos, no solo el Estado, la empresa privada, la comunidad y las familias, pero el Estado con su rol garante, ¿no? Con su rol conductor de un proceso, de una política como esta, tiene que garantizar una serie de intervenciones, una estructura que permita que las familias y las mujeres puedan tener a disposición una serie de mecanismos que alivien esa carga de cuidado, ¿no? Entonces, ese es el derecho a brindar cuidado, a brindar cuidado porque también tenemos ese derecho, ¿no? Pero no a brindar cuidados sin ningún tipo de apoyo, ¿no?
Por otro lado, la otra dimensión es el derecho a recibir cuidados. Y acá se trata también del derecho que tienen las personas cuando requieren cuidados, a qué tipo de cuidados deben de recibir. Cuidados de calidad, ¿no? Cuidados suficientes, cuidados oportunas, cuidados con adecuación cultural, etcétera, ¿no? Entonces, no es que se vele porque las personas que requieren cuidados reciban cualquier tipo de cuidados, ¿no? Sino que cuidados de calidad. Y eso también tiene que ver con que desde el país se desarrollen políticas e intervenciones que contribuyan a profesionalizar los cuidados, ¿no? Porque esto de los cuidados, tal vez alguna compañera ya lo mencionó, pero no es que nosotros o las mujeres cuidamos por un don natural, ¿no? O sea, el cuidado requiere una serie de conocimientos también, que muchas de nosotras, y muchísimas compañeras de la colectiva, han desarrollado por una experiencia y necesidad propia, ¿no? Pero también ahí desde el Estado se puede impulsar la profesionalización de los cuidados que generaría también un espacio de mercado laboral también favorable a las personas cuidadoras, ¿no? Y finalmente, la tercera dimensión que debería de reconocerse es el autocuidado, ¿no? Cuán importante es el autocuidado para las personas que cuidan, por ejemplo, 24/7, ¿no? Tener un espacio de autocuidado y servicios dirigidos al autocuidado, ¿no? ¿Qué otro aspecto deberíamos desarrollar respecto del derecho al cuidado? Por